la más cordial bienvenida pues a los participantes, a los profesores que el día de hoy nos están apoyando. En primer lugar, pues le doy la bienvenida a la profesora Mayra Suárez, Hola, hola, bienvenidos. al profesor Pedro Pacheco, Buenas tardes, un gusto. al profesor Alejandra Alegría Muy buenas tardes, ¿qué tal? y al doctor Daniel López Barrientos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? La idea de estas sesiones justo es que ustedes que están interesados en la licenciatura en actuaría, pues vayan conociendo un poquito más acerca de esta decisión tan importante que es elegir su licenciatura. La licenciatura, pues con la que no solamente van a pasar estos 4 años, sino que va a ser para toda su vida. Como les comenté al inicio, pues vamos a estar trabajando con algunas preguntas, algunos temas que tienen que ver con el área de riesgos, ¿sí? Que es una de las áreas en donde, pues en este foro se reúnen diferentes líderes políticos, empresariales, culturales y sociales que se reúnen precisamente para dar forma a esas agendas de desarrollo mundiales, regionales y de la industria, en donde pues tratan temas del riesgo, sí, es uno de los temas centrales que se discuten en este foro. Y pues precisamente en uno de los foros, pues se llegó a hacer un análisis acerca de los diferentes riesgos que se pueden llegar a tener. En esta gráfica, pues podemos observar algunos de esos riesgos, podemos ubicar riesgos ecológicos, riesgos de salud pública, de ciberseguridad, riesgos políticos, riesgos financieros, que están dentro de nuestra gráfica clasificados por diferentes colores, en donde pues en esta gráfica además podemos observar cuáles de esos riesgos tienen una mayor probabilidad de ocurrencia pues dentro de la situación que estamos viviendo hoy en día y también pues cómo puede ser ese impacto hacia las personas, hacia los países, hacia toda la sociedad. Y pues podemos ver que hoy en día, pues por todo lo que hemos estado viviendo, por todas las situaciones que se han presentado, pues podemos observar que hay riesgos ecológicos de una probabilidad muy alta que van a impactar muchísimo, así como otro tipo de riesgos como se puede observar. Tal vez no podemos ver a detalle cada uno de los que nos están señalando aquí en la gráfica, pero la idea de presentarles esta primera lámina es para que ustedes vean que riesgos hay en muchísimas áreas, ¿no? Las podemos encontrar en muchas áreas y justo el actuario pues va a tener un papel muy importante para poder minimizar ese impacto que pueden llegar a tener. ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, pues primero saber que el riesgo, que es el tema que vamos a tratar el día de hoy, es una posibilidad de que algo incierto ocurra, ¿sí? Nosotros podemos no saber que algo va a ocurrir o podemos saber que algo va a ocurrir, pero no sabemos con certeza cuándo va a ocurrir o el impacto que pueda tener. Y pues el actuario, pues lo que va a hacer cuando ustedes ya sean actuarios, cuando ustedes terminen su licenciatura, pues van a ser precisamente esos profesionistas que van a poder analizar, estudiar lo que es el riesgo y lo que es la incertidumbre. ¿Qué es lo que van a hacer dentro de la sociedad? Pues van a ayudar a mitigar esos efectos financieros adversos, ¿sí? Van a ver cómo las personas, cómo las sociedades pueden pues minimizar esos efectos pues a través de diferentes instrumentos como pueden ser pues los seguros o algún instrumento financiero y pues este es precisamente el papel social más importante que tiene el actuario. Cómo nosotros como actuarios, a pesar de que alguien pueda pensar que con tantos números, que con tantas matemáticas, pues nada más vamos a estar atrás de un escritorio haciendo cuentas y cuentas y cuentas, pues la verdad es que no es así, porque lo que vamos a hacer es ayudar a las personas y a la población a
disminuir, a mitigar los efectos financieros que se puedan tener con todos estos riesgos que hemos comentado. Obviamente, dependiendo del área en la cual ustedes se desempeñen, pues se pueden llegar a ocupar de ciertos riesgos en particular, pero pues eso precisamente lo va a ir marcando el paso que ustedes vayan teniendo a lo largo de su vida profesional, porque a algunos les puede interesar algún área en particular, a algunos otra, pero siempre pues vamos a estar resolviendo este tipo de situaciones. Y bueno, pues para no seguir yo solamente hablando, quiero que por favor nos ayude alguno de nuestros profesores, que nos ayude a comentar sobre esta gráfica donde aparecen diferentes conceptos que ustedes van a estudiar, que ustedes van a entender y a comprender a lo largo de la licenciatura en las diferentes materias que ellos imparten. Si alguno de ustedes nos quiere ayudar. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Yo me gustaría comenzar con la palabra de las que están expuestas ahí, la palabra probabilidad. Mi formación es tal que, pues yo doy materias básicamente de probabilidad, estadística, riesgo, pero quiero hablar de probabilidad porque se habló también de la palabra incertidumbre. Claro que vamos a estar siempre tomando decisiones en un ambiente de incertidumbre. Y de hecho, no solo en su profesión, piénselo, y en su vida diaria están tomando muchas decisiones donde hay incertidumbre. Bueno, ¿esto va a ocurrir en su profesión? Claro que sí. Tomar mejores decisiones implica que tú puedas cuantificar la incertidumbre presente. ¿Cómo cuantifico la incertidumbre? La probabilidad, si metemos en las matemáticas, simplemente véanlo así. Es una medida de la incertidumbre. Así que si queremos tomar mejores decisiones, uno podría pensar en, vamos a medir esa incertidumbre y tratar de tomar la mejor decisión posible bajo la información que tenemos. Después podría profundizar más en la palabra información que se tiene, porque no solamente es tomar la decisión, sino con qué puedo yo mejorar. Mejorar más bien es reducir la incertidumbre al tomar una decisión. ¿Cómo? Manejando información. Y eso tiene que ver con estadística, pero creo que podría pasar, para no saltarme a otro tema, muy rápido, podría dejar ahí este comentario sobre probabilidad para que los demás compañeros también, profesores, puedan hablar de alguna otra palabra que esté por ahí. Claro, si quieren yo ahora explico. Si ven ustedes, dice Facultad de Ciencias Actuariales. La mayor parte de las universidades que dan la licenciatura en actuaría la dan dentro de su concepto de Facultad de Ciencias. Y realmente si ven en el término en inglés se refiere a Actuarial Science. A mí me toca dar en la licenciatura los temas de seguros de vida y también ahí aprovecho para dar también algo sobre los temas de riesgo y administración de riesgos, particularmente dentro del tema de la industria aseguradora. Los actuarios, como mencionaba el profesor Alejandro, tenemos una formación matemática muy sólida, pero yo creo que lo que hay que resaltar de manera importante es que la utilización de la estadística y la probabilidad combinada con el tema de las finanzas es lo que nos hace diferentes en el mercado laboral. En todo donde está involucrado el riesgo, lo que hay que plantear son escenarios a futuro, y esos escenarios a futuro se basan normalmente en hipótesis que tenemos que plantear en base a la información actual que tenemos, es decir, en base a la estadística. Y esa estadística nos arroja probabilidades de ocurrencia de eventos. Eso combinado en el tiempo lo manejamos los actuarios
combinado con la parte de finanzas, como está en esta gráfica, pues donde se ve que conforme vamos teniendo menos control del resultado que puede tener un instrumento financiero, pues se va teniendo una mayor cantidad de riesgo. Yo me quedaría con la explicación de que es una ciencia y mucho de lo que aprendemos es ver esos escenarios a futuro y tratar de que el futuro se comporte en base a lo que estamos viendo de la estadística y la probabilidad. Ok, continúo. Yo por mi parte, para complementar lo que dijo Alejandro y Pedro, me gustaría decirles que ahora, digamos, en las empresas, no tanto en las tradicionales, bueno, más bien, además en las tradicionales donde entran los actuarios como sería seguros y bancos, también en la mayoría de empresas ya manejan una gestión de riesgos, ¿no? Sobre una regla de ISO 9001, la norma ya es una gestión de riesgos y aquí es digamos, el foco importante que tienen los actuarios, porque aunque haya profesionistas que lo analizan, lo identifican, los actuarios tomamos el papel de los que medimos ese impacto. Y complementando ya como lo dijeron, ese impacto lo vamos a medir por medio de probabilidades y en otro concepto que nos había mencionado también, la parte de la severidad. ¿Cuánto me va a costar o cuánto va a representar ese riesgo, ¿no? Hay algunos riesgos que a lo mejor me cuestan menos, no los considero tan importantes, pero si me cuestan más, el impacto va a ser mucho más grande. Y véanlo así, tanto en el sector financiero como en un sector empresarial, siempre van a existir estos riesgos y el actuario es la persona que va a impactar o que va a medir esto utilizando la información y utilizando estos modelos, como ya lo habían mencionado, sobre tiempo y sobre todo, la palabra creo que aquí básica, que todos estamos de acuerdo, es la probabilidad de que ocurran esos riesgos. Muy bien, muchas gracias, Mayra. Daniel. Pues a mí me gustaría mucho concentrarme en la imagen porque, bueno, pues es súper descriptiva, ¿no? Fíjense, en esa imagen lo que nosotros estamos viendo es que si nosotros consideramos un riesgo pequeño, bueno, pues entonces vamos a obtener un retorno pequeño, ¿no? Y a medida que vamos avanzando en la cuestión de riesgo, bueno, pues es posible encontrar un alto rendimiento relativo, ¿no? Ahora, muchas veces de lo que se trata, lo que nosotros hacemos es precisamente de encontrar un equilibrio, ¿no? Algo que a lo mejor no sea tan riesgoso, ¿no? Pero que nos dé un alto rendimiento. Es más, esta imagen, pues aquí se corta, ¿no? Pero nosotros podríamos imaginar que a lo mejor viene para acá. Y fíjense, lo que estamos diciendo es que de repente puede ocurrir que con un alto riesgo nosotros obtengamos la misma ganancia que la que habríamos obtenido con un riesgo más pequeño, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos es precisamente encontrar el punto de equilibrio. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Bueno, pues vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué materias del plan de estudios tocan el tema del riesgo? Fíjense, cuando estábamos platicando sobre las preguntas que íbamos a plantear en esta presentación y se nos ocurrió esta, dijimos, pues todas, todas las materias del plan de estudios se tratan de riesgo, ¿no? Sin embargo, esto en rigor, pues no es cierto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay materias que se tratan de hacer solo matemáticas, hay materias que se tratan de hacer solo cuestiones filosóficas, hay materias que se tratan de hacer solo cuestiones económicas. Sin embargo, absolutamente todas las materias de todos los profesores que estamos aquí, pues tienen que ver con precisamente el riesgo en los siguientes aspectos. Uno, la definición, porque dependiendo del área en la que uno trabaje, el riesgo toma diferentes acepciones. Dos, la medición. Tres, la mitigación o bien la reducción o de plano la eliminación o la transferencia del riesgo. Eso es lo que nosotros hacemos. Y ahora ustedes se preguntarán, bueno, está bien, pero dinos cuáles son las materias que ustedes imparten. Bueno, en mi caso, yo imparto, por ejemplo, las materias de probabilidad 1, matemáticas del riesgo y procesos estocásticos. Y en esas tres materias, pues nos dedicamos precisamente a ello. Yo les comento, yo doy la materia de seguros de vida, que abarca
todos los tipos de productos que hay en vida y también tocamos el tema de gastos médicos. Esto en la formación del actuario va derivando conforme van avanzando los semestres en la combinación de encontrar luego lo que es las matemáticas del seguro, que combinamos tanto los temas probabilísticos como los temas financieros y la parte de modelación, que se denominan modelos actuariales, que son varios los que se tienen que cursar, en los cuales se aplica pues el conocimiento de temas relacionados al riesgo de la parte de las personas. Ahora también hay una materia de daños donde se ve el riesgo de las cosas. Yo siempre digo que cuando vemos las materias de seguros, siempre es un campo de los que se considera tradicional del actuario a nivel mundial, pero siempre hay que considerar que es un tema financiero. Es decir, las instituciones que corren riesgos a través de contratos de transferencia de riesgos, pues son las aseguradoras y son empresas totalmente financieras, en el cual pues hay mucho tema de dónde estudiar y profundizar en lo que es la aplicación pues de las materias que hemos mencionado. Muchas gracias, actuario Pedro. Por Mayra. mi parte, Profesor. No, Okay. Ok. Que, Bueno, Mayra. nada más, igual ya habló un poquito Pedro. En mi caso, yo imparto la materia de seguro de daños y es prácticamente lo mismo. Aquí estamos hablando de un riesgo puro. Les digo, puro es porque aquí no hay la parte que yo puedo ganar o perder, como a lo mejor en algunos instrumentos financieros donde si yo invierto puedo ganar o puedo perder. En los riesgos puros es donde sabemos que si va a ocurrir este riesgo es porque se pierden. En seguro de daños, pues sabemos que probablemente estamos asegurando que un auto tenga la probabilidad de que choque o de que no choque. Entonces, si choca, pues yo ya perdí. Si no choca, pues no gano ni pierdo. ¿Ok? Entonces, se analizan aparte de estos riesgos puros, esas probabilidades de que ocurran. Como dijo Pedro, las vamos mezclando junto con otras materias de probabilidad, estadística, y vamos generando igual la parte de modelación. Hay ciertos riesgos que vivimos a diario, como pueden ser terremotos o huracanes, donde sabemos que estos riesgos van a pasar y probablemente en las zonas donde ocurren vamos a perder, pero utilizando toda la base matemática de las materias que mencionaba Daniel, podemos simular o podemos proyectar cuánto vamos a perder. Por otra parte, también metemos un poquito de riesgos financieros. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos que tener o saber cuánto dinero debemos de tener guardado para poder hacer frente a los asegurados. Entonces, para poderles pagar estos riesgos. ¿Y qué hacemos con ese dinero? Pues normalmente las compañías de seguros lo invierten. Entonces, ahí ya entra también un poquito el riesgo especulativo, ¿no? Si compramos con ese dinero, se compran ciertos activos, a lo mejor hay una probabilidad de ganar o de perder. En este tipo les digo, en la parte de seguros, que es muy tradicional, se juegan los diferentes tipos de riesgo, pero lo importante es que se mezcla con casi todas las materias que se ven dentro de la carrera. Si les gusta mucho la parte de probabilidad o de estadística, un poquito más matemático, aquí se puede tomar provecho. Si les gustan las materias más financieras, también se puede aplicar, y hasta las materias donde no tienen nada que ver con lo tradicional, que ahora están tomando auge, sobre todo la parte de mercadotecnia, también la podemos aplicar en la parte tradicional de seguro. Muy bien, Mayra, muchas gracias. Profesor Alejandro. Bien, gracias. Bueno, a ver, respondiendo a las preguntas, yo tengo la fortuna de dar materias de semestres bajos y también de semestres ya finalizando. Por eso les puedo decir que probabilidad son las que doy al principio de la generación que me toca, probabilidad. Y ya se comentó lo importante que es la probabilidad para cuantificar la incertidumbre, pero después viene la parte de yo necesito no solo los modelos probabilísticos, necesito construir los modelos probabilísticos. Y la construcción
como ya lo había dicho Pedro, es a partir de la estadística. Por lo tanto, otra materia que doy es estadística, matemática, también estadística no paramétrica, que es métodos estadísticos, básicamente. Nos va llevando todo a la construcción de modelos. Yo no puedo construir modelos si no tengo información. Una cosa es la teoría y otra cosa es, yo tengo la teoría, ahora quiero construir el modelo y eso se hace con estadística. También dentro de los modelos, otra materia que he dado es series de tiempo. Series de tiempo que permite pronosticar valores de una o de otra variable. Eso es importantísimo. Siempre tenemos que tener una idea de ver qué va a ocurrir en el futuro. Imagínense un actuario que no supiera o no tuviera una idea de cuál es el monto reclamado para el siguiente año. De alguna manera tiene que predecir para poder planear. ¿Sí? Y eso lo hace con modelos. Y los modelos se construyen con estadística. Finalmente, ya se llegan a las materias que son más específicas de riesgo, como matemáticas de riesgo y matemáticas avanzadas sectoriales, donde ya uno veía modelos muy específicos para ya situaciones específicas de manejo de riesgo y la toma de decisiones correspondientes. Muy bien. Pues yo quisiera pues agregar un punto también en esta pregunta, que es precisamente dentro del grupo de materias que están dentro del plan de estudios que tocan el tema de riesgo, tenemos muchas materias que son integradoras, es decir, requieren de los conocimientos de muchas materias, pues a veces del mismo plan de estudios y a veces de conocimientos que los alumnos traen ya desde la preparatoria, ¿no? Como lo que pueden ser las combinaciones, las permutaciones para el caso de probabilidad, o en el caso de las materias de cálculo actuarial, en donde se requiere ya tener el conocimiento de la probabilidad, el conocimiento de matemáticas financieras, ¿no? El conocimiento de la materia de seguros, ¿no? Se empiezan a entrelazar los conocimientos, los temas que vamos viendo a lo largo de diferentes materias y pues vamos generando nuevos conceptos, nuevos productos, ¿no? Además, yo siempre comento con mis alumnos que hay materias dentro del plan de estudios que son exclusivas para los actuarios, como puede ser una materia de seguros, una materia como cálculo actuarial, ¿sí? Que no las encontramos en otras licenciaturas y pues que nos da mucha herramienta para desarrollar mucho más ya en nuestra vida profesional. Bueno, pues ahora pues nos vamos con la siguiente pregunta. Seguramente a muchos de los participantes en esta sesión, a todos estos alumnos, ya nuestros alumnos, porque algunos ya están inscritos, algunos que pues todavía están revisando qué estudiar, seguramente les gustan las finanzas, ¿no? Y una de las preguntas que muy frecuentemente hacen estos candidatos es, si les gustan las finanzas, ¿recomiendan que estudien actuaría? ¿Sería una buena opción estudiar actuaría si las finanzas es lo que les atrae? ¿Qué nos podrían decir? No sé, por ejemplo, Mayra, ¿nos ayudas ahora tú primero? Claro, yo les podría decir que al igual que en otras carreras, van a aprender sobre toda la parte básica y todos los conceptos de ciertos instrumentos financieros, pero además el plus que tiene la carrera de actuaría, que a lo mejor no tienen otras carreras, es que van a traer esa base matemática donde les va a ayudar a medir tanto el impacto como aprender a proyectar. Y además todavía de la base matemática van a traer la base de programación, porque como vieron en el plan de estudios también llevan materias de programación, las cuales pueden aplicar para hacer una proyección mucho más rápida a que si lo hicieran a lo mejor en una, que sí les va a salir un resultado a lo mejor en una hoja de Excel, pero con las bases que les da la carrera, como es métodos matemáticos, junto con la parte de programación, van a poder hacer y van a tener mucho más impacto en el tema financiero.
Así es, la base matemática y todo esa capacidad de análisis, ¿no? Es algo que caracteriza a los estudiantes y a los egresados de la carrera de actuaría. Profesor Alejandro, ¿qué nos podría decir? Sí, claro. Ahorita que estaba hablando Mayra, me acordé de mi hija. Perdón que haga referencia a mi hija, perdón, pero es actuaria. O sea, que yo viví con ella cómo fue creciendo en términos actuariales y me di cuenta de algo. Un actuario, por naturaleza, tiene una formación muy completa. ¿Muy completa en qué sentido? Lleva materias de economía. O sea, no es un economista, pero lleva materias de economía. Tiene que saber economía. Lo va a ser un buen financiero. ¿Sí? Eso. Como decía Maya, cómputo. Hay que saber cómputo. En esta época, bueno, en cualquier escuela hay que saber cómputo. Hay que dar cómputo. Se da en la NAWAC. ¿Sí? Hay que manejar paquetes. El ANAWAC tiene muy buenas opciones para manejo de software, en este caso. Sabe también un actuario, perdón que me vaya por otro lado, pero también sabe cuestiones demográficas. No tiene que ver con finanzas, pero antes de que se me olvidara. Y una cosa importante para mí, la formación, como decía también Maya, formal que se les da, permite que un actuario no solo sepa un método y lo aplique, sino que si hay que mejorar el método, lo sabe hacer. ¿Sí? Porque no es, me sé el método y lo aplico y punto. No, no, no. ¿Quieres proponer cambios importantes? Tienes que saber la base del método, tienes que conocer la teoría que sustenta el método, y eso es lo que están buscando muchas empresas. No solo que sepas manejar un método, sino que propongas. Eso es importantísimo en la formación de un actuario. Muchas gracias, profesor. Actuario Pedro, no sé si tenga... Sí, con gusto. Yo quiero comentar que la NAWAC fue pionera en generar egresados para la parte de finanzas dentro de las escuelas de actuaría, y tenemos egresados muy destacados en la parte de finanzas que han ocupado puestos importantes en la banca y en la parte financiera de algunas empresas, incluso como directores financieros. También reconocer que hay 3 países en el mundo donde el actuario se le reconoce que puede tener esta práctica en finanzas. Son México es uno, que fue pionero, Sudáfrica y Australia. Es decir, en todos los demás el actuario está mucho más enfocado al tema tradicional. Pero es claro que en México la formación que se da, como han explicado Mayra y Alejandro, analítica, que te da toda la herramienta matemática, hace una diferencia importante para el manejo de temas financieros. Particularmente donde yo trabajo, el director de finanzas es actuario, y él es una persona que maneja muy bien los números y está involucrado también en las inversiones. Hablando del manejo de inversiones, que es un tema pues realmente interesante, como comenté, pues en seguros también manejamos inversiones, es la base del negocio, y se tienen comités de inversiones y se toman decisiones cada mes en función a la posible rentabilidad que tengan los instrumentos, y se dan situaciones de riesgo también relacionadas con la parte financiera. Esto es muy, muy interesante, y cada vez hay más gente de la parte de actuarial involucrada en lo que son análisis de riesgos financieros, que es un tema muy, muy numérico y que necesita alguien que tenga la estructura y el conocimiento de temas probabilísticos, estadísticos y, por supuesto, de finanzas y economía. Muy bien, muchas gracias. No sé, Daniel, ¿tú tienes algo más que comentarnos? Pues la respuesta es sí. La respuesta es sí, definitivamente, porque, vamos, pues cuando uno estudia actuaría, aprende de un montón de otros campos. De hecho, ahora mismo mis colegas pues nos han platicado de los campos tradicional de seguros y no tradicionales, ¿no?
pero la verdad es que los campos no tradicionales pues abarcan cuestiones como por ejemplo y en particular las finanzas, pero también la estadística, pero también la investigación de operaciones, pero también la investigación pura. Y es más, uno puede hacer matemáticas, así empezar por actuaría para hacer matemáticas y después hacer más matemáticas, ¿no? Entonces, claramente para mí al menos la respuesta es sí, definitivamente. Muy bien. Pues ya ven, para aquellos que todavía estaban dudando si actuaría era una buena opción, si es que les gustan las finanzas, pues ya nos hicieron favor de dar sus puntos de vista los profesores. Para la siguiente pregunta, ¿hacia dónde va el estudio de la actuaría? ¿Qué nos podría decir al respecto? Profesor Alejandro, ahora empecemos con usted. Gracias, gracias. El estudio de la actuaría, también por mi formación, he visto que yo me fijo más en el manejo de la información, ¿sí? Por mi formación, por eso. Y actualmente yo he visto que mucho se está haciendo en el manejo de información, pero no en el manejo tradicional, en el manejo de grandes cantidades de información. Actualmente lo podemos hacer ya con los sistemas de cómputo, ¿sí? Pero si se dan cuenta, es muy fácil ver en muchos lugares que se habla de ciencia de datos. O sea, cómo manejo la información más allá de lo que te vamos a enseñar en los cursos tradicionales de estadística, más allá que eso. Bueno, hay que pasar por esos cursos tradicionales, pero creo que la actuaría va llegando también a esa parte donde tengo tanta información que debo de aprovecharla. ¿Y cómo la debo de aprovechar? Por ejemplo, ciencia de datos. Yo veo que es uno de los caminos que está siguiendo la actuaría junto con otras carreras, pero la actuaría lo está siguiendo y es necesario que lo haga porque por naturaleza, claro que maneja mucha información. Desde hace tiempo lo sabemos. Bueno, pero ahora hay que saber manejarla de manera más eficiente. Entonces, un camino que yo creo que tiene que tomar la actuaría es mucho en manejo de información, ciencia de datos. Y bueno, pues tenemos todos los elementos para ir hacia allá, ¿no? Muy bien. Actuario Pedro. Bueno, yo quisiera comentar que es un mundo muy dinámico, tanto la banca como los seguros. Últimamente ha habido un avance muy fuerte, Basilea 3 y Solvencia 2, específicamente Solvencia 2 en la parte de seguros, nos han guiado hacia el tema de administración de riesgos con una velocidad impresionante. De hecho, es obligatorio en las compañías de seguros tener este puesto de administración de riesgos, en donde se tiene una situación y una perspectiva de análisis mucho más clara sobre todos los temas que va involucrada la organización, no solamente en la parte financiera, sino de la siniestralidad, las causas, incluso temas operativos. Mayra mencionó que cada vez hay más empresas, ¿no?, que buscan el tema de la administración de riesgos, y en la administración de riesgos también es muy necesario el contar con información estadística que te ayude a predecir y pronosticar hacia dónde vamos. Es decir, es muy dinámico el estudio. Y nada más para poner un ejemplo, COVID es un tema muy reciente, impactante. Llevamos año y medio con esta pandemia y no había nada de información. En año y medio, reaseguradoras, aseguradoras, hemos tenido que recopilar información y ver hacia adelante qué es lo que puede seguir después de la pandemia y ver el impacto que está teniendo, pues en muchas de las hipótesis que estaban planteadas, y esto se ve en la administración de riesgos. Muy bien, muy interesante la experiencia que nos acaba de mencionar acerca de pues el cómo las compañías de seguros, ¿no?, han tenido que buscar la forma de tener esa información, ¿no?, para poder hacer frente a la situación. Muy bien, Mayra, ¿qué nos podrías decir?
Pues desde mi punto de vista, desde el área profesional en la que estoy, coincido con Pedro, que la actuaría va hacia el estudio de la gestión de riesgos. Hay ya compañías, por ejemplo, empezó con la banca, con Basilea, siguió en la parte de seguros con Solvencia, y ya cada vez más empresas han adoptado el tema de gestión de riesgos. Se ha visto mucho en el mercado, sobre todo pues porque las compañías de seguros trabajan directamente con otras compañías, con las empresas, donde ya existe el puesto, la vacante de un administrador de riesgos, que es el que está evaluando las consecuencias, con los riesgos que tiene y las consecuencias a las que pueda llegar, y sobre todo es el encargado pues de mitigar esos riesgos o de controlarlo, ¿no? Tiene todo ese papel, ya sea una persona o un área completa. Entonces, la actuaría va enfocada, siento, en esa parte de los riesgos. Y les digo, el plus que tienen los actuarios para trabajar dentro de esto es que tienen la facilidad de saberlos evaluar, de saberlos medir y por lo tanto de tomar una decisión para controlarlo o para mitigarlo. Muy bien, muchísimas gracias, Mayra. Y bueno, pues Daniel. Híjole, la verdad es que, digo, desde luego coincido con lo que platican mis colegas. Efectivamente, ¿no? Desde un punto de vista, pues estrictamente profesional, pues hay que trabajar en cuestión de gestión de riesgos, en cuestión de manejo de datos, en cuestión de ciencia de datos. Sin embargo, las cuestiones a las que personalmente me dedico en mi ejercicio profesional, vamos, no necesariamente tienen que ver con gestión de riesgos para, por ejemplo, seguros, ¿no? Sino con estudio de fenómenos que ocurren en la naturaleza para extender todavía más esas áreas, ¿no? Vamos, hablamos de, por ejemplo, riesgo en actividades como, por ejemplo, la extracción del petróleo o, por ejemplo, para la construcción de pues, dispositivos que antes eran propios de, por ejemplo, la ingeniería, ¿no? Entonces hablamos de turbinas, hablamos de cosas que tienen que ver con el viento, ¿no? Y bueno, pues al final los fenómenos, los entes matemáticos con los que yo trabajo, pues son exactamente los mismos que los entes con los que trabajan mis colegas, nada más que pues desde otro ángulo, ¿no? Desde otra perspectiva. Entonces, como dije hace un ratito, para mí el ejercicio profesional del actuario, pues puede ser de base un trampolín fabuloso para pues ampliar el estudio para un montón de cosas, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde va? Diría, hacia donde ustedes quieran, hacia donde ustedes quieran. La cuestión es que sepan enfocarlo, nada más. Sí, yo creo que justo la gráfica que se presentó al principio nos puede señalar todas las posibilidades que pudieran llegar a tener. Finalmente, como dice Daniel, ustedes pueden irse por distintos caminos, pueden hacer análisis diversos. Hay muchos riesgos que hoy en día se tienen presentes en donde pues se requiere justo de esa labor del actuario y pues todavía hay mucho que podemos llegar a platicar en un futuro acerca de lo que puede llegar a ser un actuario en diferentes áreas. Y bueno, pues nos vamos a ir a la última pregunta, pero quiero invitarlos a que piensen en alguna pregunta, ya sea que la publiquen a través del chat para que la podamos leer o una vez que terminemos con esta pregunta, pues se atrevan a prender su micrófono y hacer la pregunta a alguno de nuestros ponentes, pues con estas inquietudes que van surgiendo con la exposición de los profesores que nos están apoyando el día de hoy. Bueno, pues la última pregunta dice, ¿qué le recomiendan a los jóvenes que están aquí presentes y que están interesados en este tema? En este tema de riesgos, que es el tema que el día de hoy nos ocupa. Y ahora vamos a empezar contigo, Daniel. ¿Qué les recomiendas a los jóvenes? Bueno, pues en primer lugar, que se decidan y que vengan a estudiar actuaría. Eso es lo primero. Lo segundo que les recomiendo es que le echen muchísimas ganas, porque esta es una licenciatura
de tiempo completo en la cual pues se requiere ir mucho más allá de donde nosotros los dejamos en el salón de clases. Y en tercer lugar, les recomendaría, y esto a propósito de que muchas veces tenemos esto de, oye, ¿qué libro me recomiendas para leer sobre este tema, sobre este otro tema? No se queden con la primera referencia que nosotros les demos. Vayan mucho más allá. Miren, si por ejemplo están estudiando probabilidad, entonces estudien probabilidad a partir del primer libro que nosotros les digamos, pero la biblioteca es inmensa. O sea, hay anaqueles y anaqueles y anaqueles llenos del tema. Entonces ustedes partan de las referencias que nosotros les demos, pero trasciendan para ver las demás referencias que hay en la biblioteca. A lo mejor el libro que a mí me gusta no es el que termina por gustarles a ustedes. Entonces, bueno, pues esas serían mis recomendaciones. Muy bien, Daniel. Muchísimas gracias. Bien. Actuario, Pedro, ¿qué les puede recomendar a los jóvenes que el día de hoy nos están acompañando? Primero que si les gustan las matemáticas, actuaría es una gran opción. Y no solamente que les gusten las matemáticas, sino que les guste resolver problemas, porque al final de cuentas, independientemente del campo laboral, la herramienta de las matemáticas y de todas las materias que aprendemos en la licenciatura de actuaría nos forman para resolver problemas. Entonces, es un concepto de buscar con ese gusto por las matemáticas el poder aplicarlas para un fin práctico que ayude a la sociedad, a la empresa, a las instituciones donde se desarrolla el actuario y que es una parte muy práctica de la aplicación de las matemáticas. Muy bien, pues muchas gracias. Mayra. Yo les recomendaría, si ya están aquí, me imagino, interesados en esta plática, me imagino que es porque les gustan y son buenos en matemáticas. Les recomendaría que si ustedes ya formaran parte, ya deciden estudiar esta carrera, traten de enfocar estas materias en algo. Como decíamos, el campo es muy abierto, es muy dinámico. Traten de enfocarse en lo que les gusta y eso los va a hacer un poquito, no es de que no se les dé la clase, claro, creo que todos los profesores siempre vamos a estar ahí para resolver sus dudas. Ustedes traten de enfocarse en lo que les gusta y en donde vean y en donde quieran aplicar, porque así como hay 1000 campos, pueden ir y van a ir surgiendo muchos campos más. Entonces yo les digo que desde el principio traten estas materias de aplicarlas hacia o enfocarse hacia donde están sus intereses, ya sean la parte financiera, la parte de seguros, la parte de mercadotecnia, la parte de análisis de datos, y traten todo siempre de enfocarlo hacia pues un bien de esta sociedad, ¿no? Que puede ayudar mucho lo que estudiamos aquí. Muchas gracias. Es cierto, no se van a encasillar a un área en particular, ¿no? Tienen muchas opciones, muchas posibilidades, solamente es que pues se atrevan a ir por ese caminito. Profesor Alejandro, ¿qué les puede recomendar a los jóvenes? No se desesperen. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido lo digo? Es cierto que si están aquí, la mayoría dice, es que me gustan las matemáticas cuando yo les pregunto, ¿no? Las primeras sesiones para conocernos. Muy bien, te gustan las matemáticas, pero ya cuando empezamos a dar las clases que llevan cierta formalidad, ¿sí? Dice, caray, esto se está poniendo complicado. Hay teoremas, hay ciertas demostraciones, sí, pero dice, ya quiero llegar al... Es como si dijeran, que ya quiero que me des teoría de riesgo en el segundo semestre. No, calma. A eso me refería con que no se desesperen. Hay que tener una formación fuerte para que seas un buen actuario. Y eso significa que tienes que tomar materias de cálculo, de álgebra, de prueba. Y ya cuando vas a la segunda mitad de la carrera, empiezas a ver las aplicaciones tan interesantes que hay en distintas áreas. Y ahí es donde yo les digo a los alumnos, mira, estas materias ya te van a abrir el panorama de la aplicación, porque hay materias que son teóricas y no se ve muy claro hacia dónde van en cuanto a la aplicación. Sí, aunque uno les comenta, bueno, todavía falta, ¿no?
Entonces, es en ese sentido de que es una carrera preciosa, pero sí requiere que le dediques a